Buenas noches. Vamos a empezar con esta actividad porque Pablo Martínez no ha llegado, no nos pudimos comunicar de manera que esperamos que llegue y bueno, lo sumaremos a la mesa en forma casera. Nosotros todos los años conmemoramos el nacimiento de la Fundación, que fue en septiembre de 1991, y pensamos que no hay nada más justo y más adecuado que unir esa conmemoración con el homenaje a José Luis Macera en el centenario de su nacimiento. Macera fue un poco el padre de esta institución, y la madre sería Alcira, y trabajó enormemente para la creación de la Fundación Arizmendi, fue el presidente de la comisión preparatoria, de manera que de alguna manera somos producto de su actividad y de su iniciativa. No hay mucho más que decir sobre Macera, de todo lo que se ha hablado este año, sobre su persona, sobre su obra, sobre su actividad, sobre su militancia. Hoy nosotros pensamos en centrar este acto de recordación, de homenaje, siguiendo la idea de Macera. Macera, en un homenaje a Lenin, en el que él habló hace ya muchos años, decía que los homenajes no tienen por qué ser actividades rituales de elogio, sino que el valor que tienen es el de recuperar las ideas, reflexionar y convertir las ideas en algo vivo, traerlas al presente y a la práctica. Por eso centramos esta conmemoración en la idea de leer hoy a Macera y reflexionar sobre lo que Macera escribió desde la actualidad. Esta idea está en la propia obra de Macera. En la segunda edición del manual, que fue hecha en el año 85, más de una década después de la primera edición y una década especialmente tremenda para nuestro país, por la primera edición fue del 73 y la segunda del 85. Esa segunda edición fue actualizada, revisada por el propio Macera. De manera que el leer desde el hoy creo que tiene especial interés. Y en este sentido creo que estos dos libros de Macera son especialmente importantes y tocan temas de gran actualidad. El que se refiere a la ciencia de educación y revolución fue un informe de Macera en un seminario que se realizó en el año 1970 sobre estos temas por la Comisión de Asuntos Universitarios del PCU. Y cuando yo recordaba eso, en el año 1970, yo decía, no me acuerdo de ese libro, ni de ese seminario, porque claro, marzo del 70, los que trabajábamos en secundaria o estudiábamos en el IPA estábamos en medio de la intervención, de manera que los recuerdos son un poco centrados en ese aspecto. Y el otro librito, el manual para entender quién vacía el sobre de la quincena, muestra también esa preocupación pedagógica, educativa de Macera, una preocupación por divulgar, que no quiere decir vulgarizar ni banalizar, por explicar. Y es una preocupación educativa que también es democrática, porque solamente ampliando el conocimiento, difundiéndolo, puede ser real
la participación democrática de todos. Y este librito está dedicado especialmente a los trabajadores. Y sigue estando, por eso quisimos hacer esta reunión hoy acá. Por lo tanto, yo voy a presentar en este momento, por favor, Pablo. A los compañeros que nos van a acompañar en estas reflexiones y a los cuales agradecemos enormemente su participación. Es el economista Fernando Barbeito, que junto con Bruno Giametti, que ya participó en actividades de la Fundación, estudiaron el manual de José Luis Macera, y el doctor Pablo Martínez, docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a los cuales, como decía, agradecemos enormemente que nos acompañen hoy. Y sin ninguna otra consideración, les doy la palabra a Fernando Barbeito. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los compañeros y a las compañeras de la Fundación por la invitación. Es un honor realmente estar acá en un acto homenajeando a Macera, porque Macera es una de esas personas que uno tiene como ejemplo y como guía en la vida. Macera era un intelectual que estaba comprometido con el pueblo y pensaba que el conocimiento tenía que ser patrimonio universal de la humanidad y no un patrimonio de unos pocos. Entonces, en ese sentido, también esto lo llevó a la práctica, y una de esas expresiones en la práctica es el libro el manual para entender quién vacía el sobre la quincena. Yo tuve contacto, ¿no?, con este libro a eso de los 13 años, revisando la biblioteca de mi tío. Fue el primer libro de economía que leí. Mejor dicho, de economía política. Porque la diferencia entre economía política y economía no es superficial. Macera hizo este libro tratando de transmitir a los trabajadores para que comprendan cómo se relacionan las personas en su relación con la naturaleza para transformarla en bienes y servicios para satisfacer necesidades. Y cómo a partir de esa comprensión se puede transformar esa realidad en beneficio de los trabajadores. Es en ese sentido que tiene un componente político, que parte de la idea de que el sujeto del cambio social son las masas. Esto dista de cómo se concibe hoy la economía y cómo se divulga en las aulas, en la cual se presentan relaciones que se establecen entre las personas como cosificadas y sin tiempo histórico. Entonces las categorías se presentan como invariantes en el tiempo, como eternas. Entonces esta concepción, brindada de esta manera, es funcional a los capitalistas, digamos, a los que se enriquecen en base a la explotación del trabajo asalariado. Entonces así que la economía se transforma en una forma de administrar la acumulación de capital. En ese sentido, el libro de Macera es muy potente a la hora de explicar a los trabajadores, identificándose, una vez que el lector empieza a leer el libro, se identifica de forma directa con el libro, porque presenta un conjunto de circunstancias en la cual un trabajador se identifica. Por ejemplo, da cuenta de una realidad en la cual los trabajadores, apenas llegamos a fin de mes o tenemos que hacer muchos malabares para cubrir los gastos de educación de nuestros hijos. Mientras tanto, hay otro conjunto de personas que se enriquecen cada vez más, ¿no? Que eso se refleja en su consumo, ¿no? Por ejemplo, la construcción de barrios privados y las privadas, consumo de lujo, viajes, etc.
Entonces da cuenta de una realidad que dice, bueno, hay una desigualdad entre los ingresos de las personas, ¿no? Hay una brecha entre los ingresos de los pobres y de los ricos, y la idea es explicar, bueno, ¿por qué se da eso? Y la evidencia es concreta, o sea, hay una brecha entre ricos y pobres y esa brecha a través del tiempo se está agrandando. Eso es algo que observamos, algo que vemos en la realidad. ¿No? En el 2010, para tirar algunos datos, en el 2010 388 personas de las más millonarias, digamos, tenían una riqueza equivalente a la riqueza que posee el 50% de la población mundial, que tiene menos riqueza, digamos. O sea, si agarramos la población mundial y la ponemos de los que tienen menos riqueza a los que tienen más, si agarramos el 50% que tienen menos riqueza, esas 388 personas poseen ese 50%. A su vez, en el 2014, crisis del capitalismo y programas de austeridad de por medio, ¿no? De ajuste, de desvalorización de la fuerza de trabajo, tuvo como expresión de que el 80 personas nomás poseían ese 50% de riqueza que posee el 50% más pobre de la humanidad. Eso desde el punto de vista global. Acá en el plano local, a pesar del crecimiento de los precios de los commodities, a pesar del gobierno del Frente Amplio, las políticas que se han aplicado a favor del pueblo, a pesar de la lucha de la clase obrera, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo muy grande, ¿no? Por ejemplo, el 10% más rico de los uruguayos se apropia del 42,3% del total de los ingresos. Este 10% concentra el 83,2% de los beneficios del capital. Esto implica que hay una relación estrecha entre ser rico y ser capitalista. ¿No? Incluso si nos vamos dentro de este 10%, nos vamos a un núcleo más reducido, por ejemplo el 0,1%, los ingresos de este 0,1% se explican en un 75% por el beneficio del capital. Entonces, o sea, no es una casualidad de que coincidan que son más ricos con ser capitalistas. Y esto Macera da una explicación sencilla que la puede comprender cualquier trabajador. Obviamente que en la sencillez se pierde parte de la riqueza del método, pero como bien dice Macera también, en las primeras páginas del libro, uno para ser un obrero calificado primero tiene que pasar por ser aprendiz. Entonces, este tipo de materiales es imprescindible para empezar a comprender la realidad. Entonces, Macera explica el proceso de la explotación, ¿no? Partiendo de la idea de que, bueno, estamos en una sociedad capitalista en la cual todas las necesidades que tenemos pasan por el mercado. Es decir, si nosotros queremos satisfacer una determinada necesidad, tenemos que tener plata para consumir. De lo contrario, no podemos consumir ningún bien, ningún servicio. Y aquellos que no tenemos ni capital ni dinero, ni tenemos medios de acumulación, medios de producción como fábricas, edificios, etc., tenemos que vender la única mercancía que tenemos, que es nuestra fuerza de trabajo, que es nuestra capacidad para trabajar. Y que esta fuerza de trabajo tiene la propiedad de generar valor, de valorizar el capital. Entonces, el capitalista contrata de la fuerza de trabajo y la consume en el proceso del trabajo, en la jornada de trabajo, consumiéndose junto con materias primas y medios de producción, generando nuevos bienes y servicios. Ahora, durante la jornada de trabajo, hay una parte de esa jornada donde el obrero colectivo, ¿no? de esa empresa produce en una parte el valor en bienes y servicios de su salario. O la otra parte se la apropia el capitalista, es la generación de la plusvalía. Y nosotros tenemos el salario, que es lo que nos sirve para
producir y reproducir nuestra familia obrera, digamos. Esta plusvalía que obtiene el capital, una parte la destina para consumo, ¿no? Que es el consumo capitalista, lo que habíamos hablado antes, consumo de lujo, que es diferente al consumo de la clase obrera, y parte la destina a la acumulación de capital, es decir, a seguir generando mayor capital. El desarrollo natural de la acumulación lleva a que se concentre cada vez más y se centralice, ¿no? Los capitales más eficientes, que incorporan mayor innovación tecnológica, van siendo cada vez más grandes. A su vez, esta plusvalía que generamos los trabajadores en el proceso de producción se reparte bajo diferentes formas, que esto es uno de los capítulos que Masera desarrolla con gran genialidad y está muy bien, es muy didáctico, que es las diferentes formas, ¿no? Que el capital transnacional bajo dividendos, ganancia financiera, el capital, los empresarios bajo la ganancia empresarial, los propietarios de la tierra como la renta del suelo, es decir, todas las formas de apropiación concreta que tiene la plusvalía. A su vez, el desarrollo, una característica principal de la acumulación capitalista es que con su desarrollo el trabajo va siendo cada vez más social, conformándose un obrero colectivo universal, ¿no? Hay una expresión clara en esto que son las cadenas globales de valor, donde la producción de un bien su producción recorre por las manos de obreros de todo el mundo, o casi todo el mundo, digamos, pero la idea es que se va formando un colectivo, un obrero universal. Y por otra parte, la apropiación de ese trabajo generado es cada vez más individual, ¿no? Que la expresión es una expresión de eso son los 80 millonarios que hablé al principio, que se apropian del 50% de la riqueza, del equivalente del 50% de la riqueza mundial. Entonces, este tipo de... La desigualdad de ingresos, el crecimiento de esta brecha no es producto, por ejemplo, de las mayores o menores oportunidades que tiene la gente, sino que es producto de cómo nos relacionamos en la producción. El problema está en la producción. Esto no se resuelve ni con más ni con menos impuestos, ni con más ni con menos control de precios. Si bien estas medidas, en el corto plazo, pueden favorecer a la gente. La solución pasa por la resolución de la contradicción, de la superación del capital a través de que el trabajo que se genera socialmente se apropie socialmente, pasando el trabajo a ser directamente social y no indirectamente a través del mercado. La falta de oportunidades lo que sí puede hacer es perjudicar a una parte de la clase obrera, que es la que se llama la población obrera sobrante. La población obrera sobrante son aquella parte de la población obrera que sobra para el capital, o que en potencia el capital puede utilizar para desplegar su acumulación de capital. Un ejemplo son los desocupados, los trabajadores informales, los trabajadores subocupados, así que trabajan menos horas que las que estarían dispuestos a trabajar, y el colectivo de población obrera más sumergida. ¿Qué pasa? La falta de políticas contundentes y sostenidas en el tiempo a esta parte de la población obrera sumergida, hace que no puedan formar la fuerza de trabajo, que es la única mercancía que pueden vender. Incluso esto tiende a producirse y reproducirse en la sociedad, porque los gurises de esta población, ¿no? Que tienen pocos ingresos, digamos, no llegan a desarrollar todas las capacidades intelectuales necesarias. Entonces, eso genera que no puedan formar su mercancía fuerza de trabajo. Y en una sociedad donde todas las relaciones sociales pasan por el mercado, esto genera relaciones sociales como la violencia, la discriminación, entre otras, la exclusión. Todos estos fenómenos se dan en un contexto de un gran crecimiento de la productividad social del trabajo.
decir, la ciencia se aplica constantemente a la producción, ¿no? Y esto es una necesidad del capital, ¿no? Del crecimiento de la productividad para apropiarse de mayor plusvalía relativa. Entonces, el capital necesita cada vez más incorporar dentro de sus relaciones de producción a los portadores del conocimiento científico, o sea, a los intelectuales, a los técnicos, a los organizadores de la producción, etc. Entonces, antes, digamos, en la época de Macera, esta necesidad del capital no estaba del todo desplegada. Había muchos intelectuales que eran independientes. Sin embargo, tenían un gran compromiso con la causa de la clase obrera y la transformación social. Hoy tenemos que gran parte de la intelectualidad forma parte de la clase obrera, vende su fuerza de trabajo para valorizar el capital. Y sin embargo, su conciencia se reproduce como ajena a la clase obrera. Entonces, es importante esto también, de tratar de incorporar, de que se sienta la intelectualidad como parte de la clase obrera y unir el conocimiento científico con la clase obrera, para aumentar la conciencia del colectivo obrero y que se reconozca a sí mismo como sujeto del cambio social y de la transformación. Muchas gracias. Bueno, quisiera trasladar brevemente el saludo que envió el senador Marcos Carámbula, y que se excusa por no estar acá porque está con la comisión de investigadora de ANCAP en estos momentos, y manda un saludo a todos los presentes. Bueno, y ahora le pasamos la palabra a Pablo Martínez. Bueno, buenas noches. Agradezco la invitación de las compañeras de la Fundación para compartir este momento. Cuando me invitaban, yo decía, bueno, pero yo no he sido un lector de Macera. O sea, conozco su obra, pero no he profundizado, digamos, en sus textos. Las mujeres me dijeron, bueno, lee entonces. Podés decir algo sobre eso que leas. Y la verdad que les tengo que agradecer la invitación, porque bueno, si bien evidentemente yo, por supuesto que tenía muy clara la magnitud de la obra y de la presencia de Macera, la lectura detallada y la profundización detallada en Ciencia, Educación Revolución, realmente me ha mostrado, bueno, la talla de un intelectual y de un pedagogo como quizás no hayamos tenido demasiados en este país. Yo lo primero que puedo decir del libro es que la actualidad del mismo es impresionante y que una lectura detallada del contenido a mí me suena como una formidable bofetada a cierto pensamiento simplista y conservador que se ha instalado en ciertos ámbitos de la cultura uruguaya y particularmente en algunos ámbitos de la cultura progresista y de izquierda. Macera plantea algunas cosas aquí que, si fueran puestas hoy a circular y fueran enfatizadas con la claridad que lo hace, estarían mostrando, pero muy claramente, algunos rumbos que me parece no estamos teniendo del todo claros. Y particularmente estoy pensando específicamente en las perspectivas y en las políticas vinculadas a la educación. Yo marqué 10 puntos en el libro donde encontraba elementos que me refieren a discusiones que tendríamos que estar dando actualmente
y al final subrayaba 3 grandes problemas que me parece que tenemos hoy en día, finalmente sobre los cuales me parece que el libro aporta mucho para su análisis. ¿Sí? Aclaro que esta lectura que hago es la lectura de un pedagogo, de alguien dedicado a la educación, y que evidentemente, bueno, como cualquier lector, entra en el texto desde esa historia y desde esas preocupaciones. ¿Sí? Entonces, sumariamente voy a plantear estos 10 elementos y luego los 3 problemas que me parece que tenemos y que una relectura y una reedición quizás de este libro podrían ser muy útiles para volver a discutir. La primera cuestión, la educación en su carácter, en su naturaleza política, o sea, pensar lo educativo en términos políticos. ¿Sí? Esta es una de las primeras cuestiones que me parece que están muy claras a lo largo de todo el texto y enfatizadas en algunos puntos. Y esto tiene que ver con la relación entre la educación, que no es en el texto estricta ni específicamente la educación formalizada, sino distintas formas de acceso a conocimiento, el lugar que esto tiene en la conformación de un sujeto revolucionario. ¿Sí? Y ya no más decir sujeto revolucionario parece sonar como un anacronismo, y todavía si alguien se anima a decir que la educación tiene algo que ver con formar un sujeto revolucionario, bueno, buena parte del auditorio progresista quizás saldría corriendo. Y sin embargo, me parece un elemento central y fundamental a poner nuevamente sobre la mesa. Lo que Massera plantea muy claramente es que este sujeto revolucionario se constituye en las luchas diarias y en las prácticas cotidianas. Y que en estas mismas se dan procesos que son procesos de aprendizaje. ¿Sí? Y así lo dice específicamente, habla de aprender. Dice, es cierto que este aprender no es solo ni principalmente en el sentido escolástico de la palabra, sino que es ante todo aprender en la lucha. Y aquí recupera evidentemente a Lenin. No creeríamos en la enseñanza, la educación y la instrucción si éstas fueran encerradas en la escuela y separadas de la agitada vida. La educación, entonces, como una práctica social de formación de un sujeto revolucionario que tiene que ver con la vida cotidiana, con los espacios de la vida cotidiana. La agitada vida, como dice Lenin. Esta es una primera cuestión que a mí me interesa subrayar. Una segunda, Massera da cuenta en el texto y analiza ampliamente lo que define como el desarrollo de la revolución científico-técnica, ¿sí? Que dice, bueno, está en sus albores, recién está comenzando, tiene inclusive allí algunas palabras que uno podría decir que ciertamente son adelantadas a su época. Dice, estamos recién en los albores de ver las transformaciones que van a venir. Dice, fundamentalmente por la incorporación de la cibernética en la producción, ¿no? Pero a partir de esto discute algunas perspectivas de la época que venían a plantear una supuesta superación de las contradicciones objetivas existentes en el marco de las sociedades capitalistas, ¿no? Discurso que vaya si ha sido reciclado y repetido y lanzado tantas veces nuevamente al ruedo, ¿no? Las transformaciones científicas y tecnológicas ahora nos estarían trayendo a una sociedad del conocimiento donde aquellas contradicciones que caracterizaron, bueno, habían desaparecido, o el final de la historia, bueno, etcétera, etcétera. Todas las versiones que andan por allí dando vueltas, ¿sí? Dice una cuestión que quería leerla textualmente, porque hasta podría tener actualidad. Dice, el anticomunismo difícilmente puede adoptar hoy las formas groseras de años atrás. La ridiculización del gobierno de cocineros y mozos de caballerizas, o la de que el comunismo significa atraso y hambre, a pesar de que siempre hay Jorge Valles bastante estúpidos para reincidir en ellas. Bueno, esta estupidez parece que se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero dice, bueno, no, hoy el anticomunismo
y yo diría un discurso anti-izquierda, si quieren, en términos más generales, dice, bueno, toma métodos más sutiles, ¿no? Como por ejemplo la referencia a las teorías de la convergencia, la sociedad industrial, la sociedad de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Que estarían dando cuenta de que, bueno, parece que las contradicciones objetivas que son parte de un modo de producción capitalista estarían atenuadas, estarían dejando de lugar, y evidentemente esto Macera lo pone fuertemente en discusión, ¿no? Y evidentemente esto impacta en la forma de pensar la educación, ¿no? Si uno piensa que esas contradicciones se están diluyendo, quizás podría pensar entonces que la educación es el mecanismo a través del cual entonces todos vamos a tener las mismas oportunidades, vamos a lograr desarrollarnos como personas, etcétera, etcétera. Si uno cree esto, ¿no? Puede dar un discurso desarrollista, liberal, cualquiera. Y la verdad, yo no podía dejar de pensar, por ejemplo, en el acuerdo político sobre educación que tuvimos algunos años atrás, ¿no? Donde justamente parecía que lo que se estaba planteando era esto mismo. Todos los partidos nos podemos poner de acuerdo sobre un proyecto educativo, ¿sí? Más allá de nuestras diferencias. ¿Cómo sostener esto sin renunciar a la vez a reivindicar estas contradicciones objetivas? ¿No? ¿Cómo es que todos nos podemos poner de acuerdo, más allá de nuestras diferencias, en un proyecto educativo? ¿No? Bueno, me parece que Macera contesta que esto es claramente imposible. Un tercer punto, salvo que uno quiera renegar de algunas ideas por anacrónicas. Un tercer punto, en el desarrollo de la revolución científico-técnica, se constituye un cuadro de especialistas que Macera denomina como la modalidad del tecnocratismo, ¿sí? Que pretende fundamentarse en una prioridad absoluta y avasallante atribuida a los avances técnicos, que relega a un segundo o tercer plano, inclusive hace desaparecer por completo el problema crucial de las relaciones de producción y de su expresión concreta. ¿Qué clases son propietarias de los medios de producción? Esto lo podríamos estar diciendo ahora mismo, ¿no? Digamos, la producción de un supuesto saber técnico que intervendría sobre los problemas de la sociedad, de la economía, de la educación, en términos universales, absolutos, olvidando la pregunta fundamental, ¿no? Que es la pregunta bueno, ¿cómo se distribuye la propiedad? ¿Quiénes viven de la explotación de otros y quiénes viven de ser explotados? ¿Sí? Y hay una tecnocracia progresista también, ciertamente. Un cuarto punto, la referencia a los intelectuales como trabajadores, ¿sí? Aquí hay un extenso desarrollo de Macera que a mí me parece muy interesante en términos de pensar al intelectual, ¿sí? Más lo decía el compañero recién, ¿no? Desde esta posición de trabajador, ¿sí? Y bueno, las contradicciones en las que muchas veces se incurre en esta posición de intelectual, en la tensión entre la identificación con los sectores trabajadores o la ilusión de que se pertenece, digamos, a otro tipo de ámbito. No tenía muchas cosas marcadas aquí porque es muy fino el análisis de Macera, pero simplemente quería decir, este es otro punto que ameritaría ser revisado, ¿no? Que se vincula con el quinto, que bueno, profundiza un poco esto de la idea del lugar de los intelectuales al vincular las nociones de ciencia técnica y las de clase social, donde también hay un desarrollo que bueno, yo me entusiasmé mucho con la lectura y podría estar un par de horas contándoles esto, pero voy a tratar de no extenderme tanto. El sexto punto. La gran discusión entre la lucha revolucionaria, y también el lugar de la educación esto, y la lucha por reformas y avances culturales más paulatinos, ¿no? Esta discusión hoy parece estar fuera de absolutamente de cuadro, ¿no? De aquí, ¿no? Sin embargo, habría que ponerla de nuevo en circulación, ¿no? Que hay, Macera es muy claro en el planteo, ¿no? Dice, bueno,
combinar la labor interna de cambios y mejoras aún ambiciosos y hasta casi utópicos con la acción política revolucionaria que dará en última instancia la base para esos cambios. Por supuesto, la tarea principal tiene que concentrarse en la acción política e ideológica, pero sin una debida atención a los problemas técnicos y sin un esfuerzo por aportar soluciones creadoras a los mismos, quedaríamos fatalmente al margen de la vida y dificultaríamos la necesaria comunicación con las masas de docentes, intelectuales, científicos, etc. ¿Sí? En esa contradicción de la época en la cual, del momento histórico en el cual Masera escribe, bueno, estaba esa tensión muy clara. Hoy la tensión parece haber desaparecido, porque la idea misma de revolución o de transformación radical de la sociedad parece haber desaparecido. Creo que valdría la pena ponerla nuevamente en circulación, o por lo menos qué significa esto hoy. Punto 7. La relación entre formación y política, o entre educación y enseñanza, ¿no? Y acá hay unas elaboraciones pedagógicas muy claras. Masera trabaja la tensión entre formación e información. Lo que él llama educación, la formación en el sentido más amplio, y la información, el acceso a conocimientos puntuales y específicos. Y él dice que es en la relación entre estos dos procesos donde se produce la formación política. ¿Sí? Y refiere específicamente a este plano pedagógico, ¿no? Me parece esto bien interesante, ¿no? Contra los discursos que por un lado señalan la especialización en el conocimiento, el saber muy puntual, muy específico. Bueno, Masera plantea, bueno, acá hay una articulación. Necesariamente hay que conocer las grandes teorías y también a su vez poder conocer en términos más particulares, ¿no? El 8, el tema de los contenidos, ¿no? Dice por ahí, es preciso seleccionar lo que se va a enseñar, dice Masera, ¿no? Y pone allí sobre la mesa lo que en el campo, digamos, más pedagógico llamaríamos la cuestión del currículum. No lo plantea en ese sentido, pero sí plantea la necesidad de discutir qué es lo que se va a enseñar y que eso que se va a enseñar evidentemente tiene una connotación política, ya sea que lo discutamos o no, que lo demos por supuesto o no. No puedo dejar de traer a colación la discusión sobre el marco curricular común, que parece ser hoy uno de los ejes de los cambios que queremos impulsar en la educación, pero en los cuales no estamos discutiendo para nada el carácter político de los contenidos, que implica dar una versión de la historia o dar otra, enfatizar ciertos contenidos o no, porque parece que esto está fuera de lo necesario. ¿Sí? El punto 9, y ya voy cerrando estos 10 puntos, es una recuperación nuevamente sobre el final del texto de la relación entre educación y política, ¿sí? Donde Masera vuelve a subrayar que la formación del sujeto revolucionario se da en el marco de su participación activa en las luchas sociales, ¿no? Y que la formación tiene que ver con la participación en esas luchas sociales, con lo cual la idea de educación se amplía muchísimo, ¿no? No está solamente en un aula, en un curso, sino que está también en la calle. ¿Sí? Y un punto 10, particularmente caro para muchos de nosotros en este momento, que es la relación entre universidad e ideología. Donde Masera recupera 4 preguntas de Rodney Arismendi que se habían dado en este seminario. Yo creo que simplemente poner esas preguntas arriba de la mesa, en un CDC, por ejemplo, nos mostraría que estamos ciertamente lejanos de algunas cuestiones cuando estamos debatiendo por cuestiones absolutamente accesorias, ¿no? Simplemente quiero recuperar esas preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la universidad y su función social? Su relación con la sociedad capitalista y su posibilidad ante la revolución antilatifundista y antimonopolista. 2. ¿Cuál es el papel actual o potencial de los universitarios en la revolución? 3. ¿Cómo desenvolver una gran política universitaria y a la vez una gran política de unidad de los universitarios con la clase obrera y con el campesinado?
4. Los grandes problemas ideológicos insertos en la problemática universitaria. Y termino con esto, el 10º punto. Allí Macera dice una cosa que me parece una extrema lucidez, ¿sí? Que es que hay que tener cuidado con los discursos que sostienen, en términos absolutos, el hecho de que las instituciones educativas y la universidad solamente cumplen una función de reproducción de las relaciones sociales de producción en el marco de una sociedad capitalista. Y le hace una crítica a Flor, que en el seminario, según Macera, parece que había planteado eso, ¿no? Y Macera dice, ojo, esa es la crítica que yo le haría a Flor. En realidad, bueno, no dice crítica, pero es la observación que yo le haría a Flor. Y termina con esta frase. Me parece que no contribuye a esclarecer la magnitud de nuestras tareas en este terreno de la universidad el subestimar factores objetivos y subjetivos que, particularmente en épocas de aguda crisis como la actual, permiten abrir brechas en esa ideología dominante y concretamente aumentar considerablemente la influencia del materialismo dialéctico histórico en esta cuestión. Abrir brechas en esa ideología dominante, ¿no? Como tarea para pensar, por ejemplo, la universidad. Yo creo que hoy hemos naturalizado la ideología dominante. Casi que se nos ha metido absolutamente adentro y cuesta mucho objetivar y decir, bueno, ¿cuáles son estas cuestiones de la ideología dominante que nos hemos, perdonen la expresión no muy académica, devorado y estamos pensando desde ellas? Yo para eso simplemente quería dejar 3 problemas que me parece son hoy problemas de la educación en el Uruguay y que tienen que ver con esto último y con todo el planteo de Macera. Primero, el problema que tiene que ver con la reducción de los problemas educativos a cuestiones meramente técnicas. La discusión hoy sobre educación en este país parece plantear que los problemas de la educación en el Uruguay requieren soluciones técnicas. Son más horas de clase, cambiar cierto contenido, agrupar algunas materias, extender el calendario escolar, sin preguntarse por las condiciones estructurales que producen los resultados desiguales que genera el sistema educativo. Lo que llamaríamos una despolitización del discurso pedagógico, ¿sí? Bueno, esto es muy interesante de ser criticado desde esta idea de abrir brechas en la ideología dominante. El segundo punto, problema que me parece que tenemos en la educación, la profunda desconfianza que se ha instalado sobre los sujetos populares, que se traduce, por ejemplo, en las acciones de política educativa como política focalizada. La idea de las políticas de inclusión, que siempre terminan desconfiando de la capacidad del otro de poder aprender, de poder desarrollarse. La forma en que se ha instalado el discurso de la igualdad de oportunidades en nuestras políticas educativas. La noción de equidad, por ejemplo, como base de una política educativa. ¿Sí? Lo cual, ninguna de estas apunta a una transformación de las condiciones estructurales que producen la desigualdad. Y la última, me parece a mí, la creciente tendencia a una despolitización del trabajo académico y de la universidad, ¿sí? Que a mí me parece un problema importante, relevante, que hay que volver a pensar en términos de abrir brechas en la ideología dominante y que, por ejemplo, hoy por hoy en la universidad se está traduciendo en la discusión acerca de la extensión universitaria, ¿no? Ahí me parece que tenemos una discusión que tiene que ver con cómo se vincula el trabajo académico con una concepción política de transformación social, sin que el trabajo académico deje de ser académico y sin que el compromiso político deje de ser compromiso político. Bueno, creo que Macera aporta ideas muy interesantes para repensar esta cuestión. Muchas gracias. No hemos tenido oradores tan parcos que ni siquiera tuve que mostrarle los 5 minutos. Yo les propongo, si alguno de los compañeros desea hacer preguntas o algún aporte
a estos temas, está abierta la posibilidad de hacerlo. No sean cobardes. Comentario y una pregunta también a los compañeros. Me queda la idea un poco de lo que están planteando, que tenemos un problema grave, ¿se escucha por ahí? Un problema grave en términos del sector orgánico, ¿no? Es decir, las fuerzas políticas progresistas de izquierdas uruguayas, el pueblo uruguayo no tiene hoy a su lado un intelectual colectivo orgánico que piense en la lucha de clase, el capitalismo uruguayo, etc. Y eso está asociado con una enorme precariedad, me parece, del marxismo, ¿no? El marxismo uruguayo que hace años que no se edita, ¿no? Que no hay un espacio académico que produzca marxismo en Uruguay. Ese libro de Macera, me decía Fernando, es del 73. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, con el caso de la última vez que se estudió la clase dominante en Uruguay de forma sistemática, con cierto orden, fue en el año 86, creo, que es el trabajo de Stolovich, de Bertola y Juan Manuel Rodríguez. Es decir, un elemento fundamental, que es estudiar el enemigo de clase, perdón que diga enemigo, pero bueno, el enemigo de clase no lo hemos hecho en 20 y pico de años de producción científica en Uruguay. Habla de la lejanía, no habla de un intelectual. Otro ejemplo de eso, por ejemplo, es hace poco en la FOEB, el Gremio de la Bebida, invitó a una de las consultoras que asesora a la gran burguesía uruguaya para que le dé una charla sobre economía política en Uruguay, sobre economía en Uruguay, que fue el caso de CPA Ferrer, que fue a dar una charla a los sindicalistas de la bebida sobre economía. Es decir, a decirle a los compañeros de la bebida que la salida al shock externo pasa por el ajuste fiscal y por la remuneración salarial. Es decir, la propia central sindical o algunos sectores incorporando, legitimando pensamiento burgués en sus propias filas. Entonces, me llama la atención eso y preguntaría, bueno, ¿qué se ve en el horizonte? ¿Cómo podemos recomponer el pensamiento marxista, intelectual orgánico, que empieza a clarificar un poco, a pensar, no solamente a reeditar libros que nos explican o nos traducen el capital en un alto grado de abstracción, sino que piense la realidad concreta? Nosotros podemos leer 1000 veces el Capital, que no nos va a decir nada sobre Uruguay del siglo XXI. Esa tarea tenemos que hacer a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo reconstruir ese espacio de pensamiento propio? Digamos? ¿Hay hoy algún lugar donde se esté reeditando un marxismo creativo latinoamericano, uruguayo, etcétera? Yo creo, viendo la realidad como se está presentando, que con este cambio de ciclo en las materias primas, por ejemplo, que va a haber un descenso que se va a consolidar del precio, lo que nosotros exportamos, es decir, un descenso del precio de la renta de la tierra, a Uruguay se viene un ajuste muy complicado. Es decir, la burguesía uruguaya, en tanto ya no recibe renta de la tierra y tampoco podrá endeudarse mucho más porque se encarece el crédito internacional, que me pongo un poco técnico, no le va a quedar otra opción, como burguesía que significa un capital en Uruguay, que apostar por la desvalorización de la fuerza de trabajo, es decir, bajar salario directo y bajar salario indirecto, que es gasto público. Entonces, en Uruguay se vuelven a posicionar fundamentos económicos o bases materiales de contractivos que pueden empujar a toda la burguesía uruguaya hacia un nuevo proyecto neoliberal. Entonces, ante esa realidad, tenemos que, o los trabajadores, iniciamos un nuevo ciclo de reformas estructurales que nos permitan avanzar sobre el capital uruguayo, o vamos a empezar a ver cómo se desvaloriza nuestro trabajo y además cómo se descompone el tejido económico nacional. Eso no es una hipótesis, pero lo que sí no es una hipótesis, tengo certeza es que no estamos discutiendo esos términos, que no hay ningún espacio hoy en Uruguay que esté pensando cómo las contradicciones del capitalismo uruguayo se están agudizando y vamos a iniciar una fase de lucha de clase un poco más sostenida, intensiva, etc. ¿Otro compañero? Digo, porque si hay algunas preguntas se pueden después contestar todas juntas. No, pero ya tenía que llegar. Se mueve para allá.
Digo, ¿algún otro compañero quería intervenir o hacer alguna pregunta? Yo voy a hacer una pregunta. Nada, digo, en relación a lo que tú planteabas sobre la falta de confianza en la capacidad del otro. Y hay una noción que a mí me da bastante terror, que viene manejándose de hace décadas en los foros educativos, que no son de educadores, sino en general en manos del ministro de Economía y los organismos internacionales, etc., y que es la noción de educabilidad, ¿no? Es decir, no todo el mundo es igualmente educable. Y sobre eso yo creo que está relacionado con lo que tú dijiste. Y me gustaría que tomaras ese tema. Sí, la discusión sobre la educabilidad, como bien decís, se ha instalado en los ámbitos educativos y de las políticas educativas, en los foros, y bueno, todas esas cuestiones, hace ya algunas décadas, y yo creo que fundamentalmente tiene que ver con el quiebre de un horizonte, aunque fuera ilusorio, digamos, de integración social, ¿no?, que produce, bueno, las dictaduras militares, el neoliberalismo y demás, donde, bueno, ya claramente puede pasar a plantearse que no es posible pensar la integración plena de todos, la categoría de exclusión aparece como una categoría fuerte, y ya como puede comenzar a naturalizarse que la existencia de estos excedentes poblacionales ya llegarían a un punto en el cual en realidad son absolutamente afuncionales al modo de producción capitalista, ¿no? No cumplen ninguna función, como se planteó en alguno de esos foros internacionales, ¿no? Esto a mi gusto, justamente en el discurso pedagógico más particularmente, se tradujo en esta noción de educabilidad. Es decir, bueno, en realidad no sabemos si todos los niños o los adolescentes que viven en nuestro país están en condiciones de ser educados. ¿Y por qué no sabemos si están en condiciones de ser educados? Porque provienen de contextos sociales y culturales tan deprimidos, tan carentes, que no tendrían los elementos mínimos necesarios como para participar de una acción educativa. Esto se le llamó también las condiciones de educabilidad, ¿sí? Sobre eso se montaron las reformas de los 90, las reformas educativas de los 90, con su noción de equidad, ¿no? Entonces venían y dicen, bueno, hay algunos que no están en condiciones, vamos a hacer políticas de equidad para levantarlos un poco, ponerlos en una condición similar con los otros, y que luego cada uno se desarrolle en función de sus posibilidades y de sus potencialidades, ¿sí? Bueno, todo esto fue una gigantesca farsa, digamos, en el sentido que lo que estaba detrás de estas políticas era muy claramente la idea de la incapacidad de un otro, ¿sí? La absoluta incapacidad, la ineducabilidad, ¿no?, la imposibilidad de ser educado, que es podría definirse como la incapacidad de ser concebido como un sujeto. Entonces, acá a mí me parece que hay un problema en este sentido. Uno, por supuesto, que no va a negar que las condiciones materiales de existencia de un sujeto condicionan sus posibilidades de desarrollo. Esto claramente es así. Ahora, lo primero que habría que discutir es cómo se producen esas condiciones materiales y en función de qué intereses y de qué estructura de sociedad capitalista esto se produce. Esto sería la primera discusión. Pero esto parece como estar fuera de la agenda. Yo me acuerdo, en un momento estuvimos analizando muchísimos documentos de reforma educativa en los 90 acá en Uruguay. Los documentos decían,
aquellas poblaciones que por algún motivo se encuentran en una situación de pobreza, ¿no? Por algún motivo, no sabemos cuál es, ¿sí? Bueno, esto como que sale de la discusión, ¿no? Que por algún motivo lo primero que habría que decir, no es por algún motivo. Hay una explicación de esto claramente y también hay una forma de ir en contra de esto. Ahora, ese es un primer punto. Ahora, el segundo punto, a mí me cuesta muchísimo pensar cómo es posible que pueda sostenerse un proyecto educativo que quiera definirse como progresista en esta situación que tenemos actualmente, ¿sí? Y que compre este diagnóstico, que compre el hecho de creer que efectivamente existen sujetos que por su situación no son posibles de ser educados, ¿sí? De acceder a una acción educativa. Porque esto no es más que terminar de aceptar y de sancionar la desigualdad. Es decir, bueno, frente a esto no hay nada que hacer. O mejor dicho, sí hay algo que hacer. Caminos paralelos, ¿no? Políticas focalizadas, la misma receta de los 90. ¿Sí? Uno podría discutir, bueno, pero entonces hasta que no cambien las condiciones materiales es posible pensar otra educación. Bueno, yo digo que lo que no podemos dejar de lado en un proyecto educativo que se identifique como un proyecto educativo de izquierda es el apostar a las capacidades y a las posibilidades de formación de los sujetos en cualquier situación, ¿no? Porque si desde aquí no apostamos a eso, es muy claro, es un camino, es una disyuntiva. Si uno no apuesta a esto, está reproduciendo desigualdades. No hay otra posibilidad, ¿sí? Lamentablemente esto se ha metido en un glosario pedagógico, en un glosario educativo que muchas veces uno escucha en los propios eventos que se organizan desde fundaciones cercanas a los grupos del Frente Amplio. Entonces uno escucha esto, pero uno escucha que uno de los invitados en esos foros es Renato Perti. Entonces, lógicamente, ¿cómo no se van a escuchar estas cosas? ¿No? Si estamos reactualizando hasta no solo los discursos, sino las personas que lo llevaron adelante. Entonces, yo quiero subrayar, digamos, esta idea. Por lo menos a mí, esta es una cosa que me preocupa muchísimo. Uno no puede pensar el cambio, una posibilidad de transformación social, si no piensa también que, obviamente no pasa esto a través de la educación, pero que sí la posibilidad de acceder a educación de los sectores más empobrecidos, sectores populares, como les queramos definir, se produce. ¿Y esto dónde está pasando hoy? Esto lamentablemente no está pasando en la imaginación de la política educativa, sino que está pasando en muchas experiencias concretas que se están desarrollando en muchísimos espacios de la educación pública en el Uruguay y que tienen muy poca prensa, ¿sí? Escuelas, instituciones de enseñanza media que están yendo en contra de algunas lógicas establecidas. Por ejemplo, están desarmando grupos, están alterando la forma de organización del currículum. Esto está pasando hoy en este país, no tiene demasiada prensa, pero pasa ¿por qué? Porque hay un colectivo docente que dice, a ver, ¿cuál es nuestro compromiso acá? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es con estos niños que son hijos de trabajadores, hijos de personas de sectores populares. Nuestro compromiso como trabajadores es con ellos. Entonces, si nosotros renunciamos a que ellos son capaces de aprender y de desarrollar una posibilidad de crecimiento, ¿qué opción estamos arrimando, estamos poniendo sobre la mesa? ¿Sí? Y una compañera me decía, pero una compañera argentina, me decía el otro día lo siguiente: nosotros, cuando no respetamos las ordenanzas o las formas de organización que se nos dan, porque creemos que van en contra de favorecer el aprendizaje de los niños, no estamos violando ninguna ley, porque la ley de educación dice que la educación es un derecho universal y un bien público y social. Nosotros estamos yendo a favor de la ley de educación.
Si hay otras ordenanzas después que vayan en contra de eso, bueno, nosotros respetamos la ley. Pensé que sería interesante empezar a decir eso. Y este tipo de experiencias también puede empezar a circular de alguna manera, porque no está lejano al planteo que hacía Marcela en este texto de pensar las relaciones, ¿no? Ciencia, educación y revolución. Por supuesto, la ciencia, la revolución, bueno, la educación, la revolución, el cambio. Y esto empieza por la posibilidad de uno de descubrirse como sujeto en una acción educativa cotidiana. Eso es lo que abre una posibilidad de construir otra cosa, ¿sí? Esto está sucediendo, yo esto lo veo, digamos, con reconocimiento por muchos colectivos. Lo que me preocupa enormemente es que desde la política educativa esto no se está planteando con tanta claridad. Y creo que ahí tenemos sí una dificultad. Sí, yo comparto el desarrollo que hace Rodrigo. Creo que hay una ausencia de sujeto intelectual en favor de un desarrollo para el reconocimiento de la clase obrera como sujeto de cambio. Y lo tomo como mío el problema porque también soy clase obrera y soy intelectual y tenemos que ir hacia ese desarrollo. Creo que hay intentos, pero que son esfuerzos individuales. Creo que lo que hay que hacer para que sea contundente y dé un vuelco a la lucha de clase tiene que ser organizado, tiene que estar potenciado. Y yo creo que para eso hay que apropiarse de todas las organizaciones que haya al alcance que permitan una difusión y una organización sistemática del conocimiento. Y lograr que entre la clase obrera se difunda la ideología de la clase, ¿no? Es difícil porque yo creo que hay que empezarla a largo plazo, ¿no? Y planificar bien. Pero yo creo que la cuestión pasa por unificar todos esos esfuerzos individuales que hay, consolidarlos y potenciarlos, y que esa herramienta se reconozca y se la apropie el pueblo como suyo. Bueno, muchas gracias y esperemos que de estas palabras surjan quizás algunas iniciativas. Yo creo que acá se han manifestado una serie de preocupaciones compartidas, por lo menos por muchos. Y bueno, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que pensar y producir, porque a veces el problema es que pensamos que alguien superior va a producir por nosotros. Y equivocándonos, mejor o peor, yo creo que todos podemos empezar a pensar, a reflexionar, a estudiar también y a producir. Una de las cosas que quisiera anotar en la larga trayectoria y el rico aporte que hizo Macera a este país fue que fue uno de los autores del programa del PCU en el 57 y fue a partir de un estudio de la realidad uruguaya, de una profundización en el marxismo. Por lo tanto, no es una tarea de superhombres, es una tarea de trabajadores preocupados. Trabajadores, porque significa un enorme trabajo, eso sí, no es gratis. Entonces, también implica renunciar a algunas cosas. Digo, la labor política de Macera, que fue tan rica, que fue tan de un militante, porque Macera era capaz de realizar las tareas de la más humilde militancia, no vivía en una torre de marfil. Y tuvo que renunciar en parte también a su preocupación científica y a su tarea científica, porque el día tiene 24 horas para todo el mundo. Entonces, implica un compromiso de vida. Y yo creo que ese es el gran ejemplo de Macera y lo que podemos rescatar aquí, ¿no? Es decir, un compromiso de vida y implicó un gran sacrificio
de una vida, puesto que fue además un preso político. Es decir, no podemos olvidarnos tampoco de eso. Así que yo creo que está en las manos nuestras buscar caminos y buscar respuestas. Bueno, muchas gracias.